Dicen que en varias partes del mundo existe un sonido que no debería estar ahí. No es un ruido común, no es un aparato encendido, no es una fábrica, ni un motor ni un animal. Es un zumbido grave, constante, como si alguien hubiera dejado un enorme generador encendido debajo de la tierra. Lo más extraño no es que exista, sino que solo algunas personas pueden escucharlo. A este fenómeno se le conoce como The Hum, y aunque suena como una simple curiosidad, en realidad se ha convertido en uno de los misterios modernos más estudiados, frustrantes y para muchas personas desesperantes que ha tenido la ciencia. Imagina vivir tranquilo en tu casa y de un día para otro comenzar a escuchar un sonido bajo, repetitivo, que nadie más oye. Un sonido que no se detiene, que no desaparece ni cuando cierras puertas, ni cuando te vas a dormir. Y lo peor es que cuando lo comentas muchas personas piensan que exageras o que simplemente estás imaginando cosas. Eso es exactamente lo que le ha pasado a miles de personas alrededor del mundo desde hace décadas. Especialmente en lugares como Taos en Estados Unidos, Bristol en Reino Unido, Windsor en Canadá e incluso pueblos enteros en Nueva Zelanda. Lo que hace especial al hum es que no se comporta como un ruido normal. No tiene una fuente clara. A veces aparece durante la noche, a veces durante el día, a veces en interiores y otras veces solo cuando estás en silencio total. Algunos lo describen como un motor gigante funcionando en la distancia. Otros como un camión estacionado afuera, pero que nunca se va. Otros dicen que es como tener un subwoofer encendido pegado a la casa. Y lo extraño es que incluso cuando las autoridades han apagado fábricas, han cortado electricidad en amplias zonas o han detenido maquinaria para investigar el origen, el sonido continúa. Para quienes lo escuchan, el hum no es solo un misterio curioso. Es una molestia constante que afecta la vida diaria. Hay quienes no pueden dormir, quienes se sienten mareados, quienes reportan dolores de cabeza, ansiedad o una sensación de presión en los oídos, como si estuvieran dentro de un avión durante el despegue. A veces el hum aparece solo por periodos cortos, pero en otros casos, personas aseguran haberlo escuchado durante semanas enteras, sin descanso al punto de tener que mudarse para escapar de él. La historia más famosa del hum comenzó en Taos, Nuevo México. Durante los años 90 un pequeño grupo de habitantes empezó a reportar un zumbido muy bajo, pero persistente. Lo curioso es que no todos podían escucharlo. De hecho, se estima que solo entre el 2% y el 10% de la población de cada zona afectada logra percibirlo. Esto ha llevado a que en muchos lugares se formen comunidades de escuchadores del hum, personas que comparten la misma frustración, al saber que algo está allí, pero que nadie parece poder explicarlo. Cuando los casos de Taos llegaron a los medios, científicos de varias universidades viajaron al lugar para investigar. Midieron vibraciones, niveles de sonido, frecuencias de baja intensidad, transporte, actividad industrial, incluso movimientos sísmicos, y lo revisaron todo. El resultado fue desconcertante. No encontraron absolutamente nada que coincidiera con lo que la gente decía escuchar. Era como si el ruido existiera, pero al mismo tiempo no dejara rastro alguno. Algo similar ocurrió en Bristol, Reino Unido, donde más de 800 personas reportaron escuchar un zumbido en los años 70. El gobierno local hizo estudios, y aunque encontraron algunas fuentes de sonido bajas, ninguna explicaba por qué solo una parte de la población podía percibirlo, y mucho menos por qué seguía escuchándose incluso cuando desactivaban todo lo sospechoso. Una de las teorías más conocidas dice que el boom podría venir de infraestructuras gigantes como tuberías subterráneas, estaciones eléctricas o vibraciones industriales que viajan a través del suelo. Las vibraciones de baja frecuencia pueden recorrer grandes distancias sin perder potencia, sobre todo si la tierra o las construcciones amplifican esas ondas. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no lo escuchan todos? Otra teoría sugiere que podría tener que ver con ondas de radio de muy baja frecuencia, utilizadas por gobiernos, radares o sistemas militares. Este tipo de ondas no emite un sonido audible, pero podría afectar indirectamente estructuras, objetos metálicos o incluso partes del cuerpo humano, generando sensaciones auditivas. No sería la primera vez que algo así ocurre. Hay casos documentados donde antenas o sistemas de telecomunicaciones generan vibraciones internas en dispositivos o tuberías que producen ruidos apenas perceptibles. Pero de nuevo, eso no explica por qué en algunos lugares no existe infraestructura cercana, ni por qué el hum aparece y desaparece sin razón. Otros investigadores creen que el hum no es un sonido externo, sino algo que ocurre dentro del propio oído humano, una especie de tinnitus muy específico, causado por una sensibilidad extrema a las frecuencias bajas. Sin embargo, hay un pequeño problema. El tinnitus no se intensifica en ciertos lugares geográficos específicos ni aparece de forma sincronizada, en grupos de personas que viven cerca unas de otras. Además, muchas de las personas afectadas no tienen problemas auditivos. Luego está la teoría más inquietante, que el hum podría ser el resultado de múltiples factores combinados que interactúan de manera
impredecible, vibraciones del suelo mezcladas con ondas electromagnéticas, resonancias naturales de ciertas zonas, arquitecturas específicas que amplifican sonidos y una sensibilidad auditiva inusual en ciertas personas. Bajo esta teoría, el hum sería como una tormenta perfecta, un conjunto de elementos que rara vez se alinea, pero cuando lo hace, crea un ruido que solo unos cuantos pueden percibir. Pero las teorías más extrañas también existen, como siempre ocurre con los misterios. Hay quienes creen que el hum es producido por maquinaria subterránea que no debería existir, o que está relacionado con movimientos sísmicos que aún no comprendemos. Otros piensan que es un tipo de señal artificial, creada accidentalmente por tecnologías modernas. Y por supuesto, también están las teorías más esotéricas, energías de la Tierra, campos invisibles, o incluso explicaciones sobrenaturales. Lo interesante es que, sin importar cuál sea la teoría, ninguna explica el fenómeno por completo a ninguna. Algunas ciudades han intentado mitigar el problema instalando materiales que absorben vibraciones, o investigando la construcción de nuevos ductos o fábricas. Pero incluso cuando logran reducir ciertos ruidos, el hum continúa. Es como si siempre hubiera algo más allá, algo que no logra identificarse. Un caso reciente ocurrió en Windsor, Canadá, donde el hum fue tan fuerte que llegó a afectar no solo a personas, sino también ventanas, paredes y hasta ciertos animales que parecían alterarse sin razón. Después de años de estudios, se encontró una posible fuente industrial en una isla cercana, pero incluso al apagar la maquinaria sospechosa, el hum no desapareció del todo. Algunos lo siguieron escuchando, otros no han, y así continúa el misterio. Lo curioso es que, con la modernidad, el hum se ha vuelto más documentado. Hoy en Internet hay cientos de testimonios de personas en distintas partes del mundo describiendo exactamente lo mismo, a un zumbido bajo, continuo, imposible de localizar. Algunos incluso han grabado sonidos parecidos, aunque los expertos señalan que la mayoría de esas grabaciones probablemente captan vibraciones comunes amplificadas por micrófonos, no el fenómeno real. Lo que sí está claro es que el hum no es un invento moderno. Existen registros de sonidos parecidos desde hace décadas, incluso antes de que existiera Internet. Lo único que ha cambiado es que ahora las personas pueden conectarse entre sí y darse cuenta de que no están solas. Entonces, ¿qué es realmente el hum? ¿Un sonido físico? ¿Una ilusión auditiva? ¿Una frecuencia desconocida? ¿O algo completamente diferente? La verdad es que, a día de hoy, nadie tiene una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que para quienes lo escuchan es muy real, y mientras no exista una explicación clara, seguirá siendo uno de los misterios más desconcertantes de nuestro mundo moderno. Un sonido que no debería existir, pero que sigue ahí escondido en el silencio, esperando a que alguien más lo escuche. Porque quizá, en algún momento, seas tú quien despierte una noche, sin razón alguna, y escuches un zumbido profundo que no proviene de ningún lugar. Un zumbido que nunca habías oído antes. Un sonido que no desaparece aunque cierres las ventanas o cambies de habitación. Y entonces descubrirás por qué miles de personas alrededor del mundo siempre dicen lo mismo. En una vez que escuchas el hum, jamás lo olvidas.